Hoy comienza lo que la Iglesia cristiana denomina el tiempo de Adviento, 4 domingos antes del nacimiento de Jesús. Originalmente el Adviento no era una celebración del nacimiento, sino una celebración de la venida final de Cristo, que se relaciona con las esperanzas que surgen también en otro momento de la historia, que es el fin de los tiempos. El fin de los tiempos está prefigurado en muchas culturas como un tiempo de calamidades, de destrucción, de abandono de todo, tal como hoy en día las películas científicas nos muestran la destrucción de los pueblos y los habitantes que no pueden sobrevivir a la situación que tienen que enfrentar. En la época de Jesús, que es lo que refleja el pasaje de Marcos que corresponde en el día de hoy, es la idea de una catástrofe mundial que ha de suceder en el mundo. La pregunta es si es lo que Jesús está tratando de decirle a sus discípulos o está utilizando lo que es la cultura de su época para expresar sus propios sentimientos y su propia comprensión de la vida. Hay que tener en cuenta que cuando el Evangelio de Marcos se escribe, la Iglesia ha tenido ya sus grandes persecuciones, fue destruido el Templo de Jerusalén, de manera que esas calamidades ya formaban parte de la historia presente cuando él escribe esa historia. En ese sentido, Jesús no está relacionándose con esa esperanza dramática de lo que iba a suceder en el mundo, sino insiste en dos cosas. Una, insiste en que los discípulos tienen que velar. Velar porque significa que la presencia de los cristianos en el mundo no va a ser una presencia bienvenida en todas partes. Ellos tienen que velar. Y por eso cuenta al final de ese pasaje la historia del dueño de la tierra que se va y deja a sus hijos para que la cuiden y les dice que va a haber al final que van a darle los resultados del cuidado con que han tratado su campo. Es una manera de decir, piensen qué es lo que puede pasar en el mundo. El problema de la destrucción del mundo es un problema que ha acompañado la historia de la humanidad casi desde el principio. Me recuerdo que cuando se cumplieron los 50 años de la Segunda Guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, que se dijeron, durante estos 50 años no hubo guerra en Europa, pero hubo guerra en muchos países del Medio Oriente, y fue bastante trágico. Y así podríamos seguir contando historias de calamidades que han sufrido pueblos, como sufrió el pueblo argentino durante el dominio de los militares, o que han sufrido los pueblos que han tenido que emigrar en forma bastante lamentable de sus tierras y que no fueron totalmente bien recibidos en Europa. El problema de la pandemia por el COVID-19 es también una señal de que muchos interpretan como una señal del fin de los tiempos. Y en eso, lamentablemente, muchos cristianos se han unido a aquellos que ven la esperanza de que Dios reine en todos como una esperanza que se va a basar en lucha y en contienda y en destrucción. Lamentablemente, eso no es cierto, porque el mensaje que Jesús insiste en
conservar, en mantener, en expresar, es el sistema de la vida. Él dice que Dios viene a traer la vida. Y este tiempo de advenimiento que ahora celebramos como la época del nacimiento de Jesús, es el mensaje de la vida que Dios quiere traer a esta tierra.